al respecto del segundo Simposio Mesoamericano de Arte Contemporáneo, El Latir de la Tierra. Con 6 participaciones iniciales de artistas de Guatemala y México, se inauguró el 20 de diciembre de 2025 en las instalaciones de Pozo Galería, en Tultepec, Estado de México, el segundo Simposio Mesoamericano de Arte Contemporáneo. Con una convocatoria abierta y diálogos previos a la inauguración, el proyecto se catapulta como un referente mesoamericano en el arte contemporáneo, al abordar, desde una perspectiva curatorial independiente y colectiva, el título El latir de la tierra. Desde un espíritu ontológico, el proyecto mantiene una estrecha analogía con la doctrina filosófica griega sobre los 4 elementos de la naturaleza, desde la primera edición, titulada El rumbo del agua, y desarrollada en el año 2024, recordándonos cómo los pensadores cosmológicos de aquella época dieron cuenta de las transformaciones de la naturaleza a través de un elemento cósmico. Aproximación analógica que busca, en esta ocasión, compartir información y propiciar una reflexión en el entorno inmediato. Esto desde el ejercicio crítico y de denuncia, así como generar planteamientos profundos sobre cómo percibir el mundo y relacionarnos con él desde el sentido estético y creador. De esta manera, el objeto arte se convierte en el vehículo en el que la poiesis toma la palabra y la imagen para dialogarnos sobre una realidad que trasciende las fronteras, ubicándonos desde una perspectiva geopolítica en la realidad mesoamericana. Pero esta acción colectiva, gestada desde el plano comunitario y colectivo dentro del seno del arte, abre también una dimensión epistemológica, al ser un proyecto que busca dar respuesta a la relación sujeto-objeto-realidad, a través de las diversas cosmogonías construidas desde la poética visual, surgiendo de este modo un tipo de realismo crítico activado en el ámbito contemporáneo de la estética, que rinde cuenta de manera simbólica de las transformaciones de la sociedad y la naturaleza a través de un elemento cósmico como lo es, para esta ocasión, la Tierra. En dicho proyecto acudieron a la convocatoria artistas de México y Guatemala, quienes participaron con propuestas que abarcan el arte abstracto, la fotografía, la instalación, el videoarte y el arte sonoro. De esta manera, los participantes asumen de manera política, desde la bandera de la estética y la sensibilidad, su interrelación con el concepto planteado, presentándonos sus obras in situ, así como su concepción creadora conforme al contexto contemporáneo, siendo este el pretexto ideal para mostrar sus diversas percepciones de la realidad mesoamericana. Los artistas participantes fueron Rebeca Rosales, Juliana Maldonado, Flavio Enrique Cambrón, Luis Fernando Restrepo, Ramón Peralta y Pablo Solano Olivares, todos de México. En representación de Guatemala participaron Fernanda Flores Castellanos y David Mora. Cabe destacar que, durante el desarrollo del simposio previsto para 6 meses, se contempla una serie de mediaciones, teniendo en cuenta la participación de más artistas, así como la evolución formal de algunas propuestas ya exhibidas desde el inicio. Desde nuestra perspectiva crítica, dentro del proyecto destacan 3 propuestas que gozan de un buen nivel de desarrollo conceptual y formal. Son piezas que hacen mérito de sus investigaciones y resoluciones, percibiéndose esto desde el abordaje del tema y su aguda reflexión, hasta llegar a la solvencia técnica y estructural de los materiales implementados, así como del espacio intervenido, presentándonos una mirada crítica conforme a las exigencias y demandas del proyecto. De esta manera justificamos la inclusión de estas piezas en el presente análisis, ahondando en su sentido comunicativo de acuerdo con el espíritu del programa. Telar del tiempo. Juliana Maldonado nos presenta un tríptico titulado Telar del tiempo, 1, 2 y 3, realizado en la técnica del tejido en bastidor, una composición tríptica de tejidos manuales de colores pastel y cálidos tonos terrosos que, desde el título, nos remite de entrada a un contenido de carácter nostálgico y melancólico, si no es que identitario respecto al territorio, entregándonos una perspectiva desde el paisaje, pero más contemporánea. Una visión estética, podríamos decir, articulada desde la geociencia, al presentarnos una perspectiva topográfica del territorio, haciendo una referencia gráfica a través del tejido, dibujando su forma y su estructura, y evocando su composición orgánica e inorgánica. Para ello, técnicamente la artista hace uso de algunos objetos como soporte, para entramar la creación hilística.
diseñando los tejidos conforme a la forma geométrica del bastidor utilizado, siendo la matriz que genera y sostiene el intrincado nudo de formas y colores, obteniéndose como arte final un lienzo de carácter abstracto. Esta analogía, remitida desde el título hacia lo formal, corresponde, conceptualmente desde la perspectiva del artista, al entramado de acciones realizadas por los seres humanos y de los fenómenos naturales que impactan en un determinado territorio, donde cada ser o fenómeno deja una huella a través del espacio-tiempo, concibiéndolo como un nudo de intrincadas relaciones y de huellas establecidas desde lo comunitario, a través del habitar el territorio. En ese sentido, la Tierra es percibida por el artista como una serie de aspectos que van desde el espacio en el que nos desenvolvemos, la historia, la geografía, la geología, los conflictos territoriales y los recursos que nos otorga. Al asimilarlos como conceptos, Maldonado nos presenta una cosmovisión íntegra del territorio, en la que todos estos aspectos lo configuran, considerando a la vez la acción humana sobre la tierra y el uso de los recursos naturales. De esta forma, dentro de su proceso creador, toma en cuenta la diversidad de hechos y fenómenos que intervienen en la configuración de un territorio para abordar el latir de la tierra, pero no solamente desde una perspectiva antropocéntrica, sino también científica, al presentarnos a través de la modalidad del tríptico la geomorfología del terreno, donde perfila, enfoca y sintetiza su cosmovisión del paisaje y de la tierra desde su observación y estudio. Dichas representaciones paisajísticas, ejecutadas desde el tejido, obedecen al complejo de cerros de la Sierra de Guadalupe, ubicada en el centro de la Ciudad de México, y que desde nuestra perspectiva poseen un lenguaje entre lo gráfico y lo abstracto, al realizarlos desde la representación de la silueta del mapa de la ubicación de la sierra, telar del tiempo 1, la silueta de la misma, telar del tiempo 3, y sus accidentes topográficos, fluviales y geológicos naturales, telar del tiempo 2, realizando una descripción gráfica de la evolución del territorio dada por el proceso dialéctico de construcción y destrucción que generan los fenómenos de la naturaleza. De esta manera, sutilmente nos adentra Maldonado en el territorio del dibujo expandido, en la contemporaneidad del arte, donde los hilos son el medio que tejen la representación de la naturaleza y del territorio, desde un proyecto temático y científico. Con ello, su pieza se posiciona en el seno de la contemporaneidad del arte, al encontrar un punto formal y de contenido que la sostiene y la equilibra entre la tradición y lo novedoso desde lo multidisciplinar. Una parte enriquecedora de este proceso, y que es digna de destacarse, es el uso de tejidos naturales como el ixtle, el yute y el algodón, así como el uso de tintes naturales obtenidos de elementos orgánicos o inorgánicos, bajo procesos químicos como la flor de cempasúchil, la semilla del aguacate, la cebolla, el barro, entre otros, siendo este un esfuerzo técnico magistral y acertado al incorporar los resultados del tratamiento químico realizado a los productos producidos por la tierra a la composición artística, en su forma más natural. Este aspecto refuerza el contenido formal de las piezas, al utilizar estos elementos naturales de forma literal, con la intención de acercar el territorio a la sala de exposición. No existen límites, no existen fronteras, nos dice subliminalmente con este acto creativo la artista. Por otra parte, desde un punto de vista epistemológico, podemos hablar de un proceso de observación y abstracción meticuloso ejecutado por la artista, en el que los aspectos conceptuales y visuales, como las texturas, las capas de líneas de rocas sedimentarias y el color, nos remiten de manera gráfica a lo natural del paisaje. Este aspecto es el que le clasifica como un tipo de naturalismo, al tomar características naturales del territorio como referencia visual para la ejecución de las piezas, rescatándolas con la única finalidad de generar un diálogo estético reflexivo con los perceptores respecto del territorio y sus dinámicas sociales, culturales y geológicas. Pero este acto procesual, a nivel de contenido, conlleva un sublime llamado de atención, al incorporar en la creación elementos orgánicos que provee la tierra sin ánimo de lucro, muy al contrario a otras formas de explotación industrial de los recursos, como la minería y las canteras, que distorsionan el equilibrio ecológico
y geológico de las montañas de México. De esta manera, Maldonado nos presenta un acto de reivindicación de la tierra, surgido a partir del título del simposio, donde la implementación de colorantes obtenidos de frutos y vegetales naturales, articulados con procesos artesanales aplicados a la creación de tejidos e hilos, demuestran una apropiación identitaria del territorio, al identificarlo la artista con lo artesanal de los pueblos. Con dicho gesto, la artista reivindica esa serie de factores que integran lo complejo del paisaje y del territorio del centro de México, donde evidentemente realiza una renovación de la tradición paisajística desde el arte conceptual, al fusionar el estilo cotidiano del telar para el tejido de prendas con técnicas modernas de tejido, para abordar una temática de origen contextual. Habría que estudiar más adelante cuál es el nivel de su impacto en la tradición de las artes visuales mexicanas desde su gesto innovador. La vida continúa después de ti. La pieza de Luis Fernando Restrepo, titulada La vida continúa después de ti, es una pieza instalacional que, desde el título, ahonda en las condiciones y relaciones de la existencia humana en el plano terrenal, confiriéndole una perspectiva altamente crítica a esta relación. En ese sentido, desplaza la concepción antropocéntrica sobre la cual se erige la realidad y la historia para girar hacia una comprensión concatenada del universo, posicionando sin titubeos al ser humano como parte de un ecosistema natural. Como pieza ubicada dentro del género instalacional, rompe los esquemas tanto museográficos como instalacionales al utilizar de manera acertada el espacio expositivo en todas las direcciones para el despliegue de su propuesta. Una propuesta que advertimos es muy equilibrada y poderosa a nivel conceptual y formal, tanto por el uso estructural de los materiales como por la idea que arrastra en sí misma, dotada de un fuerte contenido filosófico. Podemos aludir a que Restrepo asume el espacio en su justa dimensión en su propuesta, concebida multidimensionalmente dentro de una sala negra, donde los materiales y la técnica destacan, equilibrándose con la temática y los contenidos, presentándonos con rigor conceptual y formal su cosmovisión al respecto del título del simposio. Su pieza, a nivel de temática y de contenidos, es fuerte y está alimentada, por un lado, por una reflexión melancólica y empática sobre la condición de impermanencia y transitoriedad de la existencia humana frente a la continuidad y la impersonalidad del desarrollo de la vida, aproximándose más hacia una actitud resiliente sobre la superación del espíritu humano. Y por el otro lado, nos afirma desde un estoicismo sarcástico e irónico que no somos el centro del universo como humanidad. En ese sentido, el título posee dos acepciones bien definidas, desde las cuales el espectador se pueda acercar, transitando entre dos lecturas o interpretaciones sobre la condición del ser humano en esta realidad, diciéndonos de manera dulcemente fría que, desde ambas concepciones, el ser humano es irrelevante en los procesos naturales que sigue el plano cósmico. Es de esta forma que Restrepo dota a la pieza de un contenido altamente poderoso y significativo, con un título ambivalente y contrastante a nivel semántico, donde la ironía radica entre la aparente empatía de la frase y el mensaje crudo subyacente de indiferencia y desprecio hacia el ego del espíritu humano, al creerse el centro del universo. De esta manera, Restrepo nos sitúa de tajo en nuestra realidad, minimizando el ego humano y poniendo más énfasis en el impacto que éste genera con su paso por la naturaleza, subrayándonos enfáticamente que ésta se desenvuelve antes, durante y después de la existencia humana. Así, la crítica de Restrepo se deslinda incisivamente de esa fina frontera del arte y pasa críticamente al terreno político, para arremeter frontalmente contra la acción inhumana de contaminar y controlar a diestra y siniestra sin tener perspectivas o consideraciones ecológicas y sociales serias respecto del presente y el futuro. Ante esto, podemos decir que su pieza es, por un lado, poseedora de una perspectiva dulcemente fría en el abordaje de la problemática desde el contenido, y por el otro lado, activa una acción problematizadora al ampararse en una concepción estoica para confirmar una realidad universal respecto del paso de la condición humana en el plano terrenal. Este dilema dialéctico que nos presenta Restrepo desde el título de la pieza
está en sintonía con un realismo de corte crítico, al partir de una concepción ontológica de la realidad y abordar el mundo y sus dinámicas naturales y sociales desde la representación simbólica. Esta representación metafórica proyecta en sí misma una concepción íntegra del universo, donde los tres planos de la realidad están presentes y comprometidos al mismo tiempo, mostrándonos implícitamente algunas consecuencias del modo de producción del sistema capitalista. De esta manera, Restrepo da respuesta a la interrogante sobre cómo está configurada nuestra realidad social y productiva, señalando simbólicamente sus fuerzas dinámicas y relaciones, así como las consecuencias que éstas generan para los ecosistemas terrestres. Ante esto podemos decir que en un mismo plano proyectado ante el espectador se desenvuelven a la vez una reflexión y una crítica de carácter agudo y sublime sobre la condición de la Tierra y del ser humano. Por otro lado, podemos decir que, a nivel formal, percibimos en la pieza una resolución estructural muy limpia, sosteniendo tres planos jerarquizados verticalmente, los cuales representan, desde el plano inferior, el plano medio, hasta llegar al plano superior, al inframundo o subsuelo, la tierra y el cielo, respectivamente, en palabras propias del autor. Pero esta metáfora visual del artista no obedece únicamente a una lectura íntegra de la estructuración del mundo, sino que, de manera activa, nos traslada al campo político, al propiciar una reflexión crítica que yace implícita en su proyecto, al denunciar, a través de los elementos materiales, nuestra alteración de la naturaleza y su dominio. Así, la malla, posicionada desde el eje medio horizontal hacia la parte alta, es una estructura formal que sostiene el plano medio terrenal y el plano superior celestial, donde subyacen seres naturales y entes tecnológicos interconectados, como actores de esta realidad tergiversada. En ese sentido, el afán de dominio de los seres humanos sobre la realidad y el mundo virtual a través de mecanismos tecnológicos diseñados para tal fin, controles, dispositivos, móviles, teclados, entre otros, es, desde la concepción del artista, una crítica mordaz que refuerza el discurso irónico y estoico sobre lo efímero e indiferente que resultan las acciones del ser humano por su paso por la Tierra. Una paradoja, decimos nosotros, al señalarnos el autor sobre cómo el ser humano deja su huella en la Tierra, en los tres niveles del plano cósmico, al buscar su desarrollo y dominio. Con esta poderosa y acertada acción instalacional que recupera mucho del material tecnológico de desperdicio ocasionado por el ser humano, el artista nos señala el avance y el desarrollo tecnológico de este, no sin ser implícito el hecho de dañar y contaminar los cielos, la tierra y el subsuelo con el extraccionismo de metales, en consonancia con los desperdicios materiales de su propia invención, señalando implícitamente otras problemáticas geopolíticas del territorio mesoamericano, como lo son el acto represivo de limitar las fronteras y activar las deportaciones desde los Estados Unidos, o el cambio climático, acciones y consecuencias, todas contemporáneas del territorio que habitamos, enfatizamos. Adicionalmente, podemos decir que, a nivel estructural, su obra se aventura semióticamente en un paisaje de videojuego o una película futurista de fantasía, al alternar seres vivos casi fantásticos en un escenario galáctico, utilizando mallas y objetos tecnológicos para evidenciar la relación comunicacional de estos con el mundo virtual del que forman parte. En esta acción creativa, el artista nos señala una paradoja al poner en el centro de la discusión una pregunta incómoda: ¿quién tiene el control de quién? Evidentemente, estos elementos tecnológicos utilizados por el artista tienen un significado inquietante, al estar ubicados en el centro de dos planos, entre los seres humanos y entre los seres y los ecosistemas virtuales creados por este mismo. En este juego semiótico, las lecturas giran en torno a que el objeto creado, controles, teléfonos y teclados, por la naturaleza de su finalidad, es el medio mediante el cual el individuo obtiene el control de plataformas y dispositivos tecnológicos. Pero esta metáfora se subvierte al poner en tela de juicio el dominio al que está sometida la humanidad actualmente, al hacer un mal uso de estos dispositivos y plataformas. Una alienación tecnocéntrica que somete a los individuos al eterno escroleo frente a las pantallas, adormeciéndoles y causándoles efectos físicos y mentales con serias repercusiones fisiológicas y neuronales
a corto y mediano plazo, según los primeros datos científicos, al consumir información y contenidos digitales desechables y permanecer durante largo tiempo en posturas inmóviles frente a un dispositivo. Nutren aún más el discurso los elementos rectangulares plateados, posicionados en la cúspide de la instalación, los cuales, en palabras del artista, representan una trinidad metafísica impersonal, enmarcada en el plano tecnológico y virtual. En ese sentido, la pregunta sigue vigente: ¿quién controla a quién? Con esta magnífica resolución estructural y espacial que sostiene la malla, representa simbólicamente el artista la vida y la existencia humana en los diversos planos a los que ha tenido acceso con su desarrollo, soportando este elemento el peso de un contenido de carácter crítico respecto de la acción humana sobre la Tierra, recordándonos que todo está concatenado con todo y que a cada acción existe también una reacción sobre los demás organismos vivos y el territorio. Con esta intervención del espacio museográfico desde el ámbito del arte visual, el artista nos confirma subliminalmente otra cosa, una problemática que es de todos y nos corresponde a todos: estado de espera. En la pieza de Fernanda Flores, titulada Estado de espera, nos encontramos ante una instalación de carácter efímero que modeliza críticamente la realidad educativa de la Universidad Pública de Guatemala. En esta línea temática está descrita la pieza, constituida semióticamente por rasgos analógicos de la infraestructura del sistema educativo, en estrecha correlación con su estructura, diseñada con materiales reciclables. Dicha estructura está realizada en su totalidad con papel maché y engrudo, lo que permite nutrir el contenido de la acción metafórica resguardada literalmente en el concepto de la pieza. En ese sentido radica el hecho del esparcimiento de semillas sobre la superficie de la instalación, así como la fragilidad y el carácter efímero que constituyen su estructura, siendo en estos aspectos donde percibimos a detalle la temática del simposio, sugiriéndonos el título de la pieza la intervención del tiempo al prever una transformación programada. Pero es de advertir que el contenido del título de la pieza integra un doble significante, al señalar críticamente una realidad que espera ser transformada, aludiendo bien a la transformación de un sistema educativo precario, decadente y violentador, o que en el peor de los escenarios se postergue su condición deplorable hasta el punto de destruir lo existente como logro de un sistema público. Así, la pieza posee dos vías de interpretación, emanadas de su contenido como de su forma, surgidas de la integración equilibrada del contenido con el aspecto estructural efímero que le constituye, abordando simbólicamente tanto el gesto de sembrar la tierra y germinar, como el acto de destruir, al considerar la intervención de elementos externos que generan la germinación y la descomposición natural de la pieza. Ambas proyecciones han sido programadas por la artista. El contexto de la pieza proviene de las vivencias del artista en el ámbito organizativo universitario, al experimentar hechos de represión colectiva que atentan contra la lucha por el acceso digno y justo a la educación. En ese sentido, precariedad, abandono y desinterés hablan, analógicamente, desde lo estructural de la pieza, de esos rasgos sutiles que son consecuencias directas del poder que transgrede derechos humanos básicos, tanto a nivel de infraestructura como del sistema de aprendizaje, sin dejar de lado las repercusiones psicológicas que generan el miedo, la censura y el desgaste prolongado a quienes buscan mejora sustancial dentro del mismo sistema, donde desde palabras del artista, la educación deja de ser un refugio y se convierte en un escenario de tensión constante. Todos ellos son signos evidentes del sometimiento, del abandono y del deterioro con que carga el sistema de educación pública, no solamente en su país, sino que sobre todo en nuestro contexto centroamericano, y que la pieza lo asume semánticamente desde el título, coadyuvada con la inyección de una dialéctica metafórica en potencial proceso de desarrollo material, siendo esta la esperanza de un aflorar literal de las semillas adheridas a su superficie, al ser regadas diariamente, en concordancia analógica con las mejoras del sistema educativo en todas sus dimensiones. De ocurrir esto, la pieza se tornaría doblemente subversiva, al activar la acción dialéctica de un potencial de transformación, pasando de algo ruin a algo maravilloso. Esto solo es predecible al considerar la semilla dialéctica de la evolución en la estructura de la pieza, radicada en la constitución del material biodegradable
en estrecha relación con las semillas orgánicas. Esta analogía conceptual y material está configurada en estrecha armonía con el título del simposio, El latir de la tierra, quizá no en una forma material directa o con un título sugerente de la instalación, sino como elemento conceptual abordado desde el contenido y planteado desde el hecho estético creador, que asume, por un lado, la lucha para culminar en este ideal, o caso contrario, su desintegración por la acción de los elementos naturales como analogía del predominio del desinterés y el abandono por parte del poder del Estado. En ambos casos, el destino de la pieza es desaparecer, siendo ésta un medio que vehicule un logro alcanzado o lo inalcanzable de éste. Metafóricamente podemos señalar que la figura del pupitre, considerado un bien mueble propio de las aulas, contiene dos figuras en su concepto que alimentan íntegramente el discurso estético de la pieza en su conjunto. Por un lado, posee un contenido de espera y sostenimiento desde su diseño funcional, manifestando por otro lado la función utilitaria de un recurso que facilita el aprendizaje. Pero es en su condición múltiple de apilamiento y desorden donde todos estos elementos conceptuales se juntan, adquiriendo un poder visual, remitiéndonos semióticamente a un caos intencionado producido en el seno educativo, refiriéndonos críticamente a un problema archivado, ocultado o ignorado desde lo estructural, en espera de ser solucionado. En palabras de la propia artista, su constitución como una estructura pesada e inestable nos remite simbólicamente a una institución saturada, usurpada y deformada, dado que por el mismo descuido al que ha sido sometida se encuentra en un estado de colapso, un hecho muy común en escuelas y universidades públicas centroamericanas, donde en algunos espacios de sus instalaciones apilan muebles y materiales inservibles que, la mayoría de las veces, el alumno utiliza a pesar de la condición deplorable en que se encuentran. De esta forma, Flores genera un discurso crítico de denuncia frontal contra el sistema político, económico y educativo gubernamental de su país, al señalar las prioridades básicas de un sector que han sido desatendidas y asfixiadas, con fuertes repercusiones represivas contra quienes se manifiesten en su demanda. Esta tensión dentro de la institucionalidad educativa y del sistema gubernamental de su país que la sostiene repercute directamente en la calidad de la formación, así como en la vida de los futuros profesionales. Esta ejecución desde el Estado en favor de una postergación de la problemática es contra la que arremete Flores, desde una claridad estética y política, señalando críticamente lo que sería un territorio intervenido por los intereses mezquinos de algunos sectores políticos y económicos. Paralelamente y en estrecha relación con esta situación, apuntala críticamente otra problemática vigente en la vida organizativa estudiantil de su país, sostenida en su acción casi performática de sembrar semillas de manera desigual sobre la superficie de la pieza, siendo estas las formas de control sobre los cuerpos, las ideas y las trayectorias estudiantiles, aquello que es inmovilizado, silenciado o absorbido por el mismo sistema corrupto y represor. Una dinámica muy común en las universidades de carácter público, donde las acciones de manifestación y protestas estudiantiles a favor de mejoras sustanciales en las currículas de estudio, en la estructura administrativa y en la infraestructura de los centros de estudio son marginadas, silenciadas y reprimidas por ser incómodas para los gobiernos en turno. Una práctica de violencia económica, política y social estructural implementada desde los estados, con fuertes antecedentes represivos y negacionistas, propia de sociedades desiguales. Cabe señalar que la pieza, desde su contenido, presupone una función dialéctica en su estructura formal, al insertar un precedente performático en el objeto sin accionar. Una acción creativa loable, con potencial para germinar y transformarse desde su propia dualidad en algo nuevo. Habría que analizar conforme a la evolución prevista por la artista qué tanto aportaría al simposio el desarrollo de la evolución matérica de la pieza y su carácter efímero, en contraste con su aspecto temático y estructural, al integrar sugerentemente desde el ámbito social y político un contenido de carácter prolongado, estado de espera. Entendemos esto así al concebir la artista la estructura de la pieza como el territorio donde se desarrollarían sus previsiones, tanto de lucha social como artísticas. Por el momento, no nos atreveríamos a hacer más conjeturas al respecto.
limitándonos a tratar reflexivamente las ideas vertidas y las acciones ejecutadas por la artista en el marco del simposio. Antes de finalizar el análisis estético de esta pieza, nos atrevemos a compartir una observación crítica que, desde su consideración técnica, tendría una repercusión directa en el nivel del contenido y en la estructura de esta, sin alterarla en su forma. Y es el hecho de que, al observar la pieza instalada en el escenario expositivo, pudimos constatar que ésta pierde fuerza expresiva desde su instalación museográfica en el centro de la sala, quedando aislada y sin mayor presencia escénica, al mantener un carácter limpio tanto en su presentación formal como en su instalación en el espacio expositivo. Con limpio no nos referimos a la limpieza técnica con que estéticamente ha sido resuelta, sino que queremos referirnos a que la pieza, por la naturaleza contextual desde donde ha sido concebida, necesita adicionalmente de un elemento crítico y material que le instale e integre más acertadamente en la sala expositiva, pudiendo ser desechos inorgánicos alrededor o incluso encima de la pieza, o una fina capa de polvo instalada entre el piso y ésta, delimitando su perímetro, por decir un ejemplo. Características presentes en las dinámicas cotidianas de los centros de estudio públicos y que son implícitas a las problemáticas abordadas explícitamente por la artista. Aclaramos que, con esta sugerencia realizada de nuestra parte, no es la intención replicar un nivel de realismo del contexto, que no estaría de más, sino que es con la férrea intención de aportar más criterios conceptuales al proceso creativo del artista, buscando que la pieza se integre con una presencia más imponente en el espacio expositivo y refuerce, con un poder más expresivo y conceptual, el contenido crítico desde lo visual. Conclusión. El segundo simposio mesoamericano de arte contemporáneo nos sitúa desde la reflexión estética contemporánea en nuestras realidades mesoamericanas, en un contexto geopolítico donde el espíritu crítico del arte permanece vigente. En esta ocasión, con el concepto de territorio desde la temática del latir de la tierra, un concepto muy significativo que defiende y reivindica desde la integración multidisciplinar del arte no solo luchas y manifestaciones sociales en favor de la tierra y el territorio, sino que también reafirma sentires y pensares desde un hermanamiento en el espíritu mesoamericano, hermanamiento de integración y cohesión social que trasciende fronteras, siendo el pretexto perfecto el objeto arte. Esta multidisciplinariedad abocada al arte es lo que le posiciona con fuerza en el escenario contemporáneo mesoamericano, contribuyendo desde su gesto comunitario a deslumbrar las perspectivas sociales y las concepciones estéticas de los artistas de la región. Podemos decir que el simposio representa una práctica artística que refresca desde el gesto creador los valores estéticos tradicionales, exigiendo una lectura de la realidad desde otras perspectivas estéticas que articulen nuevos lenguajes del arte con la vida, desde una dimensión creativa, crítica y reflexiva, y que solo el arte puede generar. Hecho necesario e imprescindible que ponga en evidencia y problematice ese entramado de relaciones entre arte, vida y sociedad para establecer la coherencia necesaria entre teoría y praxis en un mundo que necesita representaciones y modelizaciones crítico-creativas honestas que rindan cuenta de nuestras realidades conforme al espíritu de nuestra época. Quedaría pendiente de estudiarse el impacto social que pudiesen generar los proyectos propuestos, así como el aporte general del programa y su incidencia a través del tiempo, tanto a nivel de territorio, por desarrollarse naturalmente en el ámbito comunitario, como en el ámbito artístico, por lo disruptivo y propositivo de las propuestas presentadas. San Salvador, 24 de febrero del 2026. Carlos Rosas, artista visual.